Vamos a hablar ahora del catéter venoso periférico, lo que nosotros conocemos comúnmente como canalización. El catéter es lo que introducimos por la vena para lograr llegar a ella y por ahí enviar lo que se va a suministrar, medicamentos, líquidos y algo otras cosas que podemos también enviar. Entonces, vamos a introducir el catéter, que es de un material muy compatible con lo que tenemos en nuestro cuerpo y que no es dañino, que nos va a ayudar para lograr llegar a esa vena y darle básicamente que directamente al torrente sanguíneo el medicamento, los medios de contraste o los líquidos que vayamos a utilizar. Entonces, ¿para qué está indicado la canalización? Está indicada para reponer líquidos y electrolitos, como los que veíamos hace rato que se perdían. Está indicada para administrar medicamentos que sean por esa vía, o sea, intravenosa. Está indicada para transfundir sangre y sus hemoderivados. También para obtener muestras de sangre si es necesario, sobre todo cuando son apenas ingresados, utilizamos ese mismo chuzón para las muestras y también para el paso de algunos medicamentos. La muestra de sangre se toma antes de que empiece el paso de medicamentos. También se debe, en algunos casos de emergencia, mantener el acceso permeable. ¿Qué significa? Mantener ahí ese catéter y que cuando yo lo necesite para pasar algún medicamento que sea rápido, él esté ahí organizadito. Y la realización también de algunos estudios diagnósticos por los cuales pasan los medios de contraste, que son líquidos que se envían por la vena y que hacen que cambien de color para cuando se haga algo así como una radiografía, se muestre todas esas venas. Materiales para hacer el proceso de canalización. No se estresen, yo sé que están estresados por todo lo que hemos pasado y porque muchas de estas cosas era mejor verlas, como ustedes dicen, de manera presencial. Pero recuerden que no podemos ir a lo presencial y a lo práctico si no tenemos claro lo teórico. Entonces aprovechemos esto para aprendernos bien la parte teórica y cuando nos veamos nos rinda mucho más en la parte práctica. Los materiales que vamos a utilizar para poder hacer la canalización son una bandeja estéril, un campo estéril, unas torundas de algodón, jeringa de 5 centímetros, el suero fisiológico o solución salina normal, los catéteres de varios calibres, el que ustedes quieran. Aquí es al revés, entre más chiquito es el número, más grueso es el catéter, o sea la aguja. Entonces, si van, para nosotros para aprender siempre utilizamos el número 22. Una llave de 3 vías para enseñarles a utilizarla, el tegader el tegader, que es lo mismo que la cinta micropor, esparadrapo o ahorita se llama fixomur. Los guantes estériles o limpios, una ligadura dice aquí, pero es un torniquete que se puede utilizar también con un guante y alcohol para limpiar. La idea es ingresar por medio de este catéter a la vena para poder introducirle por esta luz los medicamentos y que pasen directamente al torrente sanguíneo. Esto que ustedes ven aquí es un sello de heparina que se pone al final del catéter para evitar que se desangre la persona, sino que hace como un tapón. Entonces el procedimiento se realiza más o menos así. Ahorita les envío un video, no se preocupen. Se hace con el lavado de manos, se colocan los guantes, se elige la vena que yo voy a canalizar, siempre debe ser la más recta, la que más se visualice y con la que yo me vea que tengo más confianza y más posibilidades de ingresar. Se debe limpiar el sitio de punción con una torunda que esté llena de alcohol y se debe colocar el torniquete en la parte más proximal a donde voy a canalizar. Cuando la mano dominante inserte la aguja en la vena elegida con un ángulo de 30 a 40, el ángulo que significa el espacio que hay entre la mano y la aguja, cómo va a entrar esa aguja.
Después de que se haya ingresado a la vena, que sepamos que estamos en vena, porque, ¿cómo sabemos? Porque se retorna la sangre, entonces empezamos a introducir el resto del catéter. Y por último colocamos el sello de Parina para evitar que se desangre la persona. Finalmente de esto vamos a utilizar la cinta micropor, el esparadrapo o el fixomul para fijar esa vía y evitar que se mueva y lastime a la persona. Además, para colocar la fecha de colocación, el nombre de quien lo realizó, la hora, porque esos dispositivos solo duran 72 horas, entonces a las 72 horas habría que retirarlo. Y por último, el número del catéter que lo hice. Y por último y no menos importante, todo esto que ustedes realizaron aquí deben hacerlo en su registro de enfermería. Tan pronto terminan aquí, se van al computador o a las hojas, depende de donde trabajen y cómo se utilice, para colocar en la nota de enfermería que se realizó canalización con catéter número tal en tal mano o en tal miembro superior izquierdo derecho. La forma correcta de coger la mano para canalizar, para fijar y evitar que se nos mueva. Esta que ustedes ven aquí es una película transparente que se utiliza mucho en algunos niveles altos como nivel 3 o 4 porque me permite visualizar la entrada del catéter y verificar que no hayan signos de infección. Signos de infección como color rojo o enrojecimiento alrededor, dolor, salida de sangre, pus o líquido de cualquier color y que se ponga caliente. La forma de ingresarla en el ángulo entre más o menos 30 y 40. Y aquí miren el número de los catéteres, como les decía, aquí uno se confunde y piensa que entre más chiquito el número es más pequeño, pero no, la aguja es mucho más gruesa. Y la número 24, por ejemplo, es de las más pequeñitas, son de uso pediátrico. También los podemos diferenciar, aparte de por el número, por el color. Los amarillos son 24, los azules 22, los rosados 20, los verdes son número 18, el morado es número 16 y este es 14, pues realmente no lo he utilizado, pero el 18 y el 16 sí que son utilizados cuando vamos a una cirugía, porque se necesitan pasar volúmenes grandes. Eso también, entre más chiquito pues más rápido se tapa. ¿Cómo son las características de los catéteres venosos periféricos? ¿Por qué se llaman periféricos? Porque se utilizan en la periferia o en la parte distal, no en la central. ¿Listo? Un acceso venoso periférico es eficaz en corto plazo y la duración es máximo 3 días o 72 horas. La elección de la vía endovenosa y el calibre del catéter están basados en los objetivos del tratamiento. Como les decía, si es una urgencia o va a cirugía, se utilizan catéteres de un calibre más grande, como un 16, un 18 o un 20. Y también pues habrá que ver la vena. Si la vena es delgada, nunca va a entrar un catéter grande y grueso, sino que tendríamos que ponerle un catéter pequeño, como un 24 o un 22. Se debe siempre comunicarle al paciente lo que vamos a hacer, por qué se hace y para qué lo hacemos. ¿Por qué no podemos canalizarlo? Porque si vamos a canalizarlo, ese catéter me permitirá pasarle el medicamento tal o los líquidos tales con tal número y tal. Y no olvide siempre presentarse, porque eso es algo que se nos olvida y eso es parte de la humanización del servicio. Debemos explicarle el procedimiento y el tiempo aproximado que vamos a necesitarlo para mantener el catéter ahí introducido. Contraindicaciones. ¿Qué es una contraindicación? Algo que me dice a mí, no lo hagas. Entonces, contraindicaciones para colocar la venoclisis o el catéter. Si el paciente tiene alteraciones del perfil de la coagulación, se debe esperar, verificar y ya ponerlo. Si los tiene y nosotros lo hacemos sin saberlo, entonces podemos correr el riesgo de que esta persona se nos desangre y le causemos un problema mayor. Si hay historia de acceso vascular con trombosis venosa, es decir, que cada vez que a él le ponen un catéter, anteriormente se le forma un trombo o un coágulo, por así decir. Entonces ahí mejor no lo hacemos, esperamos.
o haya anomalías anatómicas, como mastectomías, fístulas o extremidades con trombosis. Ejemplo, la fístula es la unión de una arteria con una vena. Si existiera una unión de esas, ahí no podemos pinchar. Si la extremidad tiene trombosis, que es las llamadas venas varices, tampoco se puede pinchar. Si la extremidad que vamos a canalizar está edematizada, es decir, hinchada, tiene quemaduras o heridas, por ahí tampoco se puede hacer la canalización y evitar que que la inserción sea en una flebitis anterior, es decir, que en esa misma vena fue una vena que se dañó, que se volvió grande, que se irritó, que se infectó. Debemos brindarle educación al paciente. Educación que significa brindarle los conocimientos para que él sepa cómo es que debe actuar. Entonces, informarle al paciente la importancia de que nos colabore, indicarle las posibles molestias que pueda llegar a sentir. Tratemos de no decir mentiras porque la gente luego se enoja con nosotros. Ese es un procedimiento que es un poquito doloroso por el pinchazo, pero nada más. Pedirle que avise en caso de que observe cualquier alteración en la zona de punción, como le vamos a indicar los signos de infección, si está muy caliente, si está rojizo, si sale pus, sangre o cualquier otro líquido por ahí, o si empieza a tener un olor fétido por el sitio de punción y por último si le duele. Informar al paciente de que se mueva con precaución para evitar que se desconecte el catéter con el resto del sistema y eso pues pueda hacer inconvenientes en el proceso, sobre todo cuando son medicamentos que se pasan por largo tiempo. Y explicarle que no debe mojar la zona de venopunción porque pudiera causarnos signos de infección. Después de que ya esté canalizado, debemos registrar en el plan de cuidados, en el CARDEX y también en el registro de enfermería, que se registra la fecha de la inserción, el turno, el tipo de catéter o número, el calibre y la zona de inserción. Se debe vigilar constantemente mediante la palpación, es decir, tocando cómo se encuentra esa inserción y evitar así que se nos vaya a infectar. ¿Qué se pone aquí en este espaciecito? Lo que ven ahí ustedes, nombre de quién lo hizo, no del paciente, sino de quién lo realizó, la fecha del día que se realizó, con hora, el número del catéter, la fecha, la hora, el número del catéter y el nombre. Esas 4 cositas. Bueno, aquí tienen una tablita para que se acuerden un poquito de para qué son utilizadas cada uno, de los catéteres, pero esto no es necesario que se lo aprendan, sino como para que los tengan más bien en cuenta.